Muy buenas tardes. Siempre digo la frase feliz de estar con ustedes porque realmente disfrutamos mucho hacer este programa, ¿verdad, Fausto? La pasamos bien. Nos obliga además a reflexionar y revisar temas que nos interesan. Así que realmente lo hacemos con muchas ganas. En el último programa, que fue sobre la caída de la Unión Soviética y y las políticas de Gorbachev, dijimos que qué interesante sería hacer una relación con lo que pasó en China, totalmente diferente. Un cambio tan grande que se da después de la revolución cultural de Mao Zedong, una década después, China entra en un cambio tan grande, igual de grande que el propuesto por Gorbachev en la Unión Soviética, con la diferencia de que lo hace gradualmente y lo convierte en un éxito. Entonces decíamos qué interesante hacer una similitud entre ambos procesos o entrarle a cómo fue el proceso en China. Es decir, sobre eso es que nos va a hablar Fausto el día de hoy. Y en que vivimos una época muy difícil, ¿verdad? Muy difícil en que la bipolaridad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, o el mundo comunista y el mundo capitalista, al entrar en crisis la Unión Soviética y la gente creer que la unipolaridad manejada por Estados Unidos iba a traer un mayor orden y una mayor democracia y una mejor calidad de vida del mundo, pues en realidad no, terminó en un gran desorden político, como había dicho Mao Zedong décadas anterior, un gran desorden bajo los cielos, algo así fue la frase, ¿verdad, Fausto? Es, Efectivamente, Mimi, hola de nuevo a todos los que nos sentamos a esta hora a conversar y a eh, tener reflexiones que nos llevan inevitablemente al pasado que también ha sido nuestro, porque tanto Mimi como yo hemos sido activos en esta vida, no solamente espectadores. Como casi nadie lo es, desde cada uno de desde una su forma u trinchera, otra, desde nadie su es desde las trincheras que llegan. Pero bueno, hemos sido, digamos, protagonistas en el campo en el que está Rusia y China. Decíamos la vez pasada que el desastre de Gorbachev no era inevitable. Y efectivamente yo pienso que era posible que la Unión Soviética no se disolviera, que Rusia no hubiera terminado prostrada. Rusia era un enfermo grave y obviamente necesitaba tratamiento urgente. Pero aquí hay algo que platicamos en algún momento, Mimi, y es el juramento hipocrático. Lo primero es no hacer daño. Las políticas de Gorbachev causaron un enorme daño. Gorbachev me recuerda mucho, también hablábamos de eso, al Quijote y hay que volver a leerlo. El caballero de la triste figura que iba por el mundo remendando entuertos y cada vez que intervenía dejaba las cosas peor de los que las había encontrado. Bueno, hagamos para los que no hayan oído el programa anterior un breve repaso de las tres grandes Quijotadas de Gorbachev. Primero, la más conocida, la Glasnost, transparencia, destapó los horrendos crímenes de Stalin y del Partido Comunista y también de Brezhnev. Y después de eso, después de semejante cosa, ya no se podía tener fe en el partido. El alma rusa quedó rota. Y sin alternativa de cambio, Gorbachev destrozó las bases políticas del sistema. O sea, el sistema entró en terremoto. Pero el partido era lo único que mantenía fusionados los pedazos del más grande país de la Tierra, con 100 diferentes nacionalidades y 11 usos horarios. Haceme el favor, semejante muy, cosa, semejante monstruo sostenido por un partido que de repente pierde toda base moral y comienzan a desertar por miles. Bueno, la segunda quijotada fue la perestroika, desarticular el sistema de mandos de las empresas sin ningún plan de mejora de la competitividad. Eso causó un desastre, la producción se precipitó,
y lógicamente el Estado dejó de recibir ingresos, y para hacer frente a los gastos del Estado se tuvo que recurrir masivamente al endeudamiento. La deuda externa se triplicó, las reservas de oro disminuyeron 10 veces, los alimentos ya no se conseguían, los problemas de suministro eran enormes, y para que todos pudieran comer al menos un poco, se regresó al racionamiento. Las ciudades se llenaron de colas por el pan, comenzaron muertes por hambre y frío. En 1991, el año que cayó Gorbachev, la mortalidad superó a la natalidad. La deuda externa era más del doble de sus exportaciones. Y entonces, Mimi, ese es el punto, con esa debilidad y dependencia de créditos internacionales, Gorbachev tenía que negociar con Occidente. Su principal prestamista, obviamente, fue Alemania. Se dice que Alemania compró su unificación inundando a Rusia de marcos. Es claro que Occidente se aprovechó al máximo que pudo de Gorbachev, y nada extraño que todavía lo amen. La tercera quijotada de Gorbachev le costó el Y de poder. nuevo insistamos, son quijotadas. Cuando uno las lee, tienen toda la razón. Es decir, uno estaría totalmente de acuerdo con que cumpliera con las 3 etapas. El problema es que las hizo como el Quijote, sin ningún plan, sin ninguna estrategia de No, y sustentación. además no sabía ni siquiera, no la hizo, no sabía ni lo que estaba haciendo, pero bueno. Cuando se tiró a democratizar el país con la democratización, bueno, era un total fetichismo en la democracia. O sea, pensaba que la democracia ella era una pomadita canaria. Una panacea, una solución por sí misma. Sí, sí, una solución en sí misma, que ella misma tiene sus cosas de círculos virtuosos, pero bueno, sin tradición de partidos, con el Partido Comunista desprestigiado, la ciudadanía buscando alimentos. Los procesos electorales fueron aprovechados por los aparachi de las empresas, y demagogos corruptos se convirtieron en autoridades electas. Y entonces, un vuelito de pájaro sobre Moscú. En 1991, Moscú era capital de dos mundos. Era capital de la República Federativa Rusa y tenía ahí a Yeltsin de presidente. Era capital de la Unión Soviética, a la que pertenecía Rusia, y ahí tenía a Gorbachev de presidente. En la misma ciudad gobernaban dos presidentes antagónicos: Boris Yeltsin como presidente de Rusia y Gorbachev como presidente de la Unión Soviética. Cuando Yeltsin, que quiere a toda costa correr y hacer la reforma, comienza por suprimir las células del Partido Comunista en el ejército de Rusia, donde él tiene autoridad. Ahí se aterran los conservadores y se tiran a dar un golpe de Estado que fue muy extraño, porque no capturaron a Yeltsin, no tomaron las estaciones de radio y televisión, no cerraron las ciudades, mandaron tanque frente al parlamento ruso donde estaba Yeltsin, pero sin orden de disparar. Viendo Yeltsin, viendo eso, Yeltsin se subió a un tanque, y obviamente la transmisión lo transmitió al mundo, la televisión lo transmitió al mundo. Él denunció ahí mismo la sonada, y como decía vos, Mimi, todavía tenés en tu memoria la imagen de Yeltsin subido a un tanque, y ahí Yeltsin se convirtió en el héroe de ese día. Gorbachev se liberó, El pero ya no tenía comandante cero frente al palacio al en Palacio Nicaragua. de Nicaragua. O la foto Gorbachev, del Che con la estrella. sí, 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 claro. Gorbachev es liberado, pero no tiene fuerza. Yeltsin lo primero que hace es prohibir el Partido Comunista en Rusia. Nacionaliza sus bienes y sus cuentas bancarias. De un momento a otro, el Partido Comunista que sostiene la Unión Soviética está disuelto, está quebrado económicamente. Y hay cosas, ¿cómo te diría? Son cosas simbólicas. Se suprime la bandera roja con la hoja y el martillo, se pone la bandera tradicional de Rusia. Se prohíbe la circulación del periódico Pravda. Bueno, en diciembre se disuelve la Unión Soviética. Occidente está fascinado con el nuevo régimen de vocación liberal y comienza la era de Yeltsin.
Y la gran corrupción, Y la sí, 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 enorme sí. corrupción Y en la... vamos a ir ahí despacito, porque bueno, vale la pena mostrar los tres aspectos de Yeltsin. Primero, Yeltsin tiene las riendas del poder y goza de la confianza popular. Y entonces asume con fuerza el nuevo dogma liberal. Bueno, pongámonos en la cabeza de los economistas. Era un mundo soñado para los neoliberales, una oportunidad de oro para demostrar la magia del mercado. Y a los rusos se les hizo también creer eso. Y seguían haciendo filas para comer, pero el populismo neoliberal les había lavado el cerebro, tenían esperanza, simplemente les dijeron, ahorita viene, ahorita vienen los resultados. Era una receta muy simple: privatizar las empresas estatales, eliminar la planificación central, liberar los precios, eliminar el racionamiento, ya no tenés tarjeta para comer, suprimir las tarjetas de alimentación, abrir de par en par el país al libre comercio y a la inversión. En pocos meses reinó la santísima trinidad neoliberal: privatización, liberalización y apertura. Resultado: con Hambruna. escasez los precios subieron, las empresas quebraron, el desempleo aumentó, las empresas que pudieron sobrevivir estancaron los salarios, a veces no los pagaban. El gasto público paralizado, y como no había libretas para una dosis mínima de alimentación, el hambre se agudizó. Y si Gorbachev había producido una catástrofe, Yeltsin la hizo muchísimo, muchísimo peor, porque la deshumanizó, suprimió los aportes del Estado que compensaban la crisis social. El resultado del experimento neoliberal, y alguna vez tenemos que meternos, Mimi, a que ese experimento y ese triunfo del neoliberalismo en Rusia fue fatal para la democracia internacional y fue fatal para el mundo. Pero bueno, en Rusia, vamos a quedarnos ahí por el momento, fueron 8 años de devastación económica a una escala jamás vista en ningún otro lugar del mundo. El PIB de Rusia, que ya Gorbachev lo había dejado en el suelo, de nuevo se redujo a la mitad. La inversión pública sin fondos disminuyó en el 75%. Y lo que había sido una economía industrial diversificada se transformó así de repente en un país del tercer mundo con bombas atómicas. Al final de la era Yeltsin, Rusia importaba más del 45% de sus alimentos. El experimento neoliberal, porque la vez pasada me dijiste, Vini, ¿cuántos millones se fueron a la pobreza? Deben haber sido muchos millones. Y tuve yo que irme a los datos del Banco Mundial y se calcula que al final de la época de Yeltsin, poco antes de que subiera Putin, habían entrado en pobreza 88 millones de personas, 60 millones de ellas en pobreza extrema. Bien. ¿Cuántos murieron de hambre? Bueno, piénsese hoy, para ver los muertos de hambre, que Rusia, 30 años después, tiene 3 millones de personas menos que cuando Yeltsin terminó su tiempo. El número total de rusos con todos los nacimientos son 3 millones menos. Fíjate O que sea, el cálculo que yo estaba haciendo mientras vos hablabas era 60 millones a pobreza extrema con los inviernos rusos. Si uno calcula mínimo un 5%, murieron 3 millones y ya iba, pero tiene que haber muerto más, por lo no, menos no, los unos 6 nacimientos, millones por el 10%. Mimi, es un país de Claro. 150 millones de personas con una alta tasa de natalidad en aquel momento. Ya claro, se bajó muy rápido porque la gente no Sí, por podía. eso yo dije mínimo 3 y ya iba por los 6 millones de personas que murieron de hambre, como mínimo, en un Bueno, invierno ruso. la UNICEF, que es la Organización Mundial de los Niños, dice que en 1999, cuando termina Yeltsin, 1,5 millones de niños sin familia vivían en casas abandonadas, bajo los puentes o en el alcantarillado de las grandes ciudades, porque habían muerto y los niños quedaban huérfanos y quedaban en la calle. Bueno, pero estamos hablando muy mal del neoliberalismo. Yo creo que somos muy injustos. El neoliberalismo no fue tan malo para todos.
porque a la par de la miseria creció portentosa una nueva clase, la Raisiskie Legar, la nueva oligarquía rusa nacida de dos oleadas de privatizaciones. Y hablemos rápidamente de ella porque hay que decirla. La primera, receta del Banco Mundial, del FMI y de los economistas de las universidades norteamericanas que llegaron a asesorar a Yeltsin para una privatización masiva. ¿Qué hicieron? A todos los ciudadanos rusos les dieron vales de 10.000 rublos, válidos para comprar acciones de empresas estatales. Cada ciudadano, muchas veces en la miseria, ¿qué hacía con los vales? Los vendía a la mitad de precio, a cualquier precio, para poder comer un día más. En pocos meses, la mayor parte de todos los vales estaban en manos de aproximadamente 35 o 40 viejos aparachi, jefes de la mafia, en fin. Las empresas quedaron en manos de esa nueva oligarquía. No fue la única privatización. Rápidamente, hay poco plata del Estado, las empresas están quebradas y se necesitan créditos externos que ya no se los dan. Y vienen las elecciones. Entonces el Yeltsin se le ocurre otro nuevo programa que se lo recomiendan desde Harvard. El programa de préstamos por acciones. Le llamaban en inglés Loans for Shares. Se suscribían bonos como préstamos a cambio de acciones en garantía. Se sabía que el Estado no tenía cómo pagarlas. Y entonces esas acciones se apropiaban de ellas y engrosaron más las propiedades de la misma oligarquía que era la que compraba las acciones. Imagínate, para que veas lo que era eso. Cuando eso ocurrió, y se dijo que en cualquier parte del mundo podía hacer esos préstamos. El capital extranjero llegó en carrera a Rusia con una entrada de 44.000 millones de dólares en 1997. Ese año Rusia tuvo uno de los mercados bursátiles con mejor rendimiento del mundo en la historia. Pongamos un ejemplito. Roman Abramovich y Boris Berezovsky. Abramovich, quiero decirte que creo uno de los dos es el dueño del Chelsea, Abramovich. Cada uno puso 200 millones de dólares y con eso adquirieron la totalidad de acciones de la petrolera Sifnet. La empresa estaba valorada en 3.500 millones de dólares. Con 200 millones, eso es lo que estaba pasando. Pero ¿para qué era eso? A Berezovsky, Yeltsin le dijo, está bien, te vendo esas acciones, pero tenés que además comprar los canales de televisión ORT y Canal 6. Y además los principales periódicos, Novaya Gazeta, Novaya Izvestia, La Comerciant. Y además se convirtió en el principal financista de las campañas electorales de Yeltsin. Y entonces ahí estaba la democratización en manos de la nueva oligarquía. Pequeño, Obviamente. además de Sí, muy sí. pocos miembros, porque las oligarquías generalmente son una argollita arriba, pero en Rusia fue una argollitita arriba. Es decir, Es para un ese collar, inmenso es un país, collarcito. No, no es un collar, no es un collar, es y no el una cierre del pulsera. collar, Es el una cierre, pulsera. no, no, el cierre del collar. Bueno, al año de reforma, la población rusa se dio cuenta de la trampa en la que había caído y comenzaron las protestas. Miles de personas en las calles contra Yeltsin. Se formó el Frente de Salvación Nacional, comenzó a resurgir de nuevo el Partido Comunista. El Parlamento le acusó de corrupción y alguien insinuó que Occidente quería a Yeltsin para convertir a Rusia en una república bananera. ¿Sería verdad? En 1993, en esa pelea política, el Parlamento destituye a Yeltsin. Son 2 años, apenas ha durado, sí, 2 años y medio, casi 3 años. Yeltsin disuelve el Parlamento, los diputados se dividen, unos se dejan comprar, otros se atrincheran en la sede del Parlamento que se llamaba la Casa Blanca. Yeltsin rodea el Parlamento con tanque y lo bombardea, Mimi.
150 diputados son asesinados. Y en el mundo no se escucha a Yeltsin. Nadie lo condena. Ni Se dice que siquiera, fue atacado por nostálgicos del comunismo. pero además ni siquiera tenemos en Occidente la memoria de ese hecho. O sea, la prensa lo debe haber registrado con notas al margen, ¿verdad? Mira cómo me costó encontrar esa cosa en La Nación. Búsquenla. Nadie condenó a Yeltsin por semejante barbaridad. Es el primer año de Clinton y el secretario de Estado le dijo, mire, es muy peligroso este tipo con ese poder, es muy variable, es borracho además. Y Clinton le respondió, mira, Yeltsin borracho es mejor que la mayoría de las alternativas sobrias. Muy bien. Es como cuando contestaron con Somoza, Somoza es un HDP. Sí, pero es nuestro HDP. Bueno, Este es está nuestro bien. borracho. Este es Yeltsin es nuestro un borracho. borracho. Sí, pero es nuestro borracho. Bueno, impuso una nueva constitución con poderes casi dictatoriales. Pero eso no apagó el descontento. Por eso, 3 años después, cuando llamó a elecciones, era tan impopular que casi las pierde contra un partido comunista que había renacido de las cenizas. Y con todo y el financiamiento y todos los medios a su favor, el FMI, que se ha negado a darle crédito a Rusia, en el periodo de la campaña le da 10.000 millones de euros a Rusia, otorgados a última hora. Y bueno, y con el fantasma de que regresa el comunismo, lógicamente, ganó, pero no ganó a holgado, Mimi, ganó justo. Tuvo que ir a segunda vuelta. Bueno, ahora viene la tercera cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con el Estado Mayor, con la KGB, con toda esa gente que vieron cómo su país se les hacía pedazos, ¿verdad? Perdón, hagamos una pequeña introducción de lo que era la KGB. Todo el mundo habla del servicio secreto, las torturas, etcétera, pero nadie, es decir, no es que nadie, analicemos el talento, la capacidad de análisis, la estrategia, la formación de la gente de la KGB. Yo siempre que pienso en KGB asocio con el libro de Marjorie Ross, que cuenta cómo un miembro de la KGB se hizo pasar por un diplomático costarricense y fue nuestro representante en Europa, en Yugoslavia, ¿verdad? Y nadie en Costa Rica dudó de que ese ruso, miembro de la KGB, no era un costarricense nacido de las mejores familias de Costa Rica. A ese nivel de exquisitez trabajaba la KGB, como Es que la trabaja el KGB, Mossad, Mimi, es que la KGB no es nueva. La KGB fue heredera del mejor servicio de inteligencia de Europa, que era el servicio se llamaba la Oskrana. Yo dije, pensé en decirte, pero dije, jamás me voy a acordar del nombre, pero mientras te hablaba, se llamaba la Oskrana, el servicio secreto de los rusos, de los zares. zares, de los zares. Bueno, entonces Quiero decir que pensemos, por más que hablemos, la KGB, los niveles de exquisitez, no te llegó la CIA jamás a los niveles de exquisitez y de formación de la KGB. De nuevo con ustedes. Les recordamos que nuestro programa de hoy era las enormes diferencias que se dieron entre el proceso de cambios fuertes, no es que más allá que reformas, casi son revoluciones en dos enormes países dominados por partidos comunistas, el, el horror de los cambios en la Unión Soviética que terminaron en la destrucción de la Unión Soviética y los cambios propuestos en China con una visión totalmente diferente a largo plazo que más bien los ha llevado al éxito total. Bueno, la primera parte dedicada a lo que faltaba de cambios en la Unión Soviética, no sé que si te faltó algo. Mimi, lo que yo estaba tratando, estábamos diciendo que el ejército soviético, el ejército que derrotó a los alemanes, y la KGB.
que iba a ponerte como ejemplo, que en el momento en que esto estaba ocurriendo, la KGB había logrado que el jefe del contraespionaje de la FBI era un agente de la KGB en los Estados Unidos, ¿ok? Esa calidad de gente, Esa ve que calidad. esa calidad de gente ve que su país se deshace, se hace pedazos. Y el Estado Mayor y el directorado de la KGB, dependiendo de los oligarcas para su mantenimiento, porque el Estado ya no puede ni pagarle los sueldos. Entonces, estas estructuras de poder decidieron utilizar su fuerza y su control del espionaje para, a su vez, controlar a un segmento de la oligarquía y con su apoyo, obligándolo, chantajeándolo, arrinconándolo, fueron llenando puestos de mando. Estas estructuras de poder es lo que se llama siloviki, son los siloviki. Obligaron a Yeltsin a poner a Putin primero como director de la FSB, lo pusieron como director de ellos mismos, luego como primer ministro en el 99 y en el 2000 le cede el poder. Con Putin a la cabeza, los siloviki pasaron rápidamente a obligar a toda la oligarquía a alinearse con el futuro de la reconstrucción de Rusia, a venderle sus empresas al Estado, a exilarse o morir. Esa es la verdadera estructura de poder de Rusia, los siloviki, con el proyecto de la restauración de Rusia. Llamémosle Make Russia Great Again. Ese es el contexto, pero veamos cómo está Rusia, la Unión Soviética disuelta, el Pacto de Varsovia disuelto, los viejos países satélites dentro de la OTAN acercándose a Rusia, la economía destrozada y en guerra civil, el desempleo en el 50%, la pobreza ni lo digamos, con una deuda externa gigante, las grandes compañías en manos de oligarcas, mafiosos, que controlan medios de comunicación y dominan el gobierno. Ahí llegó Putin a través de un golpe de Estado silencioso llevado a cabo por los siloviki. Los tres miembros del siloviki más conocidos, Sergei Ivanov, Petrushev y Sechin, que ya habíamos hablado de ellos en algún programa antes de Ucrania, son el equipo íntimo de Putin. Y Rusia en el suelo realmente es lo que encuentra Este grupo. Este grupo. Bueno, entremos a China, porque China fue diferente. Tratemos de comparar las diferencias entre las reformas emprendidas por Gorbachev y las reformas chinas. Gorbachev dejó a Rusia en una ruina que ni siquiera en tiempos de los zares había estado. En cambio, las reformas chinas convirtieron a China en una potencia económica de primer orden. ¿Por qué semejante diferencia? Por una parte, Gorbachev apareció como un rayo en el cielo sereno, una figura individual con ánimo de reforma que alcanza el puesto de mayor poder y desde ahí piensa que él puede hacer las transformaciones que le da la gana. Es un aprendiz de brujo que se quedó con la varita mágica. Nadie esperaba eso. Y los conceptos fundamentales de la reforma abordaban al mismo tiempo y de forma desordenada y desarticulada temas de administración empresarial, política nacional, economía, comunicación de shock y todo eso con previsibles impactos caóticos y sin ninguna dirección establecida. En China, en cambio, los personajes y las cuestiones debatidas en la reforma venían desde muy lejos atrás. Desde los inicios de la formación de la República Popular, los líderes de las reformas no eran nuevos en el oficio. Todos eran veteranos, cofundadores del Partido Comunista China, sobrevivientes heroicos de la larga marcha que ganaron su posición en procesos históricos. Las reformas fueron resultado de largos y lentos procesos de maduración política, de alianzas estratégicas y de liderazgos que habían aprendido a ser prudentes y graduales. Oficialmente la reforma comenzó en el 1968, pero en realidad 78. 78.
pero en realidad sus puntos fundamentales fueron esbozados muchísimo antes y formaron parte de una discusión que venía desde la formación intelectual de sus principales diseñadores. La Li revolución. Shaoqi, Zhou Enlai y Deng Xiaoping. Sí, y ahí, Los tres se formaron en Francia de los años 20 y en Rusia de los años de Lenin. Ellos conocieron el periodo de oro de la socialdemocracia europea y los primeros años de la Revolución Rusa. Liu Shaoqi, que le llaman, conoció directamente la nueva política económica de Lenin, cuando Lenin intentó el desarrollo económico socialista con participación de la empresa privada y la inversión extranjera. Eso lo eliminó después Stalin. Pero Li Shaoqi pudo darse cuenta de dos cosas. Uno, el éxito económico que significó la nueva política económica porque resucitó a Rusia después de la Primera Guerra Mundial, y luego el desastre de la colectivización que hizo Stalin. Por eso, él va a ser uno de los que más va a lanzarse contra la colectivización que hizo después Mao Zedong en el Gran Salto Adelante. Es y decir, este grupo, la pregunta es, este grupo, ¿verdad? Con Hu Jintao, es perseguido cuando empiezan a discutir estos temas seriamente en el Partido Comunista, es perseguido por Mao, cuando, ¿verdad? Porque no, y de ahí salta la revolución cultural, Mao, para eliminar sí, la influencia de este grupo y lograr un marxismo estalinista de línea dura, ¿verdad? La persecución es que contra estos comunistas que son con una visión mucho más amplia que la del mismo Mao. veamos cómo ocurrió eso. Eh, Stalin suprimió la experiencia aquella y Rusia pasó a una colectivización que produjo una hambruna en la Unión Soviética. Igual que en China. En China, Mao, gran admirador de Stalin, intentó lo mismo. En 1958 lanzó un programa de colectivización forzosa llamado Dayue Jin, Gran Salto Adelante, que produjo la mayor hambruna de la historia. Voy a presentar solo algunos datos porque si no es imposible de entenderlo. Fueron apenas 3 años, Mimi, 3, 4 años. Entre 1959 y 1961, la población china, con toda y su enorme natalidad, disminuyó en 13 millones de personas. Después se calculará, ¿verdad? Que entre nacimientos, etcétera, todo lo que dijimos, pero el objetivo es que los datos del Banco Mundial muestran una disminución de 13.5 millones de personas y los historiadores hablan de 40 millones de muertos, ¿verdad? Para que el resultado sea 13 millones menos en total con todos los nacimientos 30 millones de muertos de hambre, ¿verdad? O de sea, hambre. o Bueno, pero consecuencias, perdón. ahora vamos a ver una cosa muy importante. Ante este desastre, Liu Shaoqi, Zhou Enlai y Deng Xiaoping y varios otros miembros del puro político llamaron, no a un congreso, llamaron a algo que nunca más se ha vuelto a ver. Quiero detenerme aquí en algo que dijo Mimi la vez pasada. Dijo que la reforma de Gorbachev le faltó el filósofo, el político y el ingeniero. Es muy interesante, porque Liu Shaoqi se presentó siempre como filósofo. Zhou Enlai, lo dice Kissinger, era el negociador. El Y político. Deng Xiaoping, mira, el Michael Dillon, que es el biógrafo de Deng Xiaoping, dice que Deng Xiaoping funcionaba como un ingeniero pragmático y organizador, como que si te hubiera escuchado. Bueno, ante el fracaso del salto adelante, estos tres convocaron en 1962 una asamblea de los 7,000 cuadros del partido, los grandes sobrevivientes de la larga marcha y la revolución del partido. Los llamó y se reunieron, y fue una reunión de 3 semanas. En esa reunión se dijo
y se criticó fuertemente y abiertamente a Mao. Se le ordenó una autocrítica. Mao Zedong se autocriticó, renunció a todos sus cargos, quedó como figura semi-retirada. Y ahí comenzó lo que se llamó Sanjibao, la primer intento de reforma que va a tener todos los elementos de la reforma posterior de Deng Xiaoping. En esencia, introducción del funcionamiento de mercado y empresas privadas. Deng, ahí en 1962, no en ningún otro momento, Mimi, dijo, no importa que un gato sea blanco o negro, si caza ratones, es un buen gato. Ahí. Justo, Mimi, en una de los discursos que dio a la reunión de los 7,000 sobrevivientes de la larga marcha. Pero Mao no se había muerto. Mao tenía un gran peso. Mao tenía mucha gente y lanzó la gran contrarrevolución cultural. Es una especie de contrarrevolución desde las bases de la juventud del partido y lanzó a los estudiantes, lanzó primero a los de las universidades, después a los de secundaria, al rector de la Universidad de Pekín lo tiraron de una ventana y lo asesinaron. Muchos se suicidaron. Li Chaoqi fue depuesto, exilado y murió. Deng fue exilado. Zhou Enlai tuvo que autocriticarse. La reforma fue ahogada. Hubo que esperar una transición, no mucho tiempo, pero una larga transición De nuevo, hasta que 2 años después de la muerte de Mao, en 1978, se lanzara la gran reforma china. millones, es decir, se calcula que de 1 millón de desaparecidos entre intelectuales, dirigentes, gente que estaba por las reformas, provocó la revolución cultural, ¿verdad? Y un nivel de represión e injusticia también pocas veces visto en la historia por la enormidad del movimiento. Pero es interesante una cosa, Mimi, que hay que anotar. Hasta este momento, en la revolución china, que hubo mucho desastre y muchos muertos, no había habido nunca un proceso de asesinato como los que hizo Stalin. Nunca. Y esto fue un proceso de purga generalizada política por primera vez. Estaba en contra de todas las tradiciones del Partido Comunista. Chino. Bueno, después de esto, obviamente, el partido este es un partido donde se discute mucho, Mimi, se discute mucho. Y se discutió esto. Se discutió porque en algún momento se le fue de la mano y ya no sabían cómo detenerlo. No sabían cómo detenerlo. Y es ahí, en 1975, cuando el ímpetu ideológico de la revolución cultural estaba perdiendo fuerza, en su último discurso antes de morir, Zhou Enlai lanzó el llamamiento de las 4 modernizaciones para resituar a China en la senda del crecimiento económico. Entre esas 4 modernizaciones estaba la importancia de abrir los mercados al mundo. Esa sería la herencia política de Zhou Enlai antes de morir. Pero bueno, aquí tenemos que decir claramente que la revolución cultural fue una reacción conservadora contra los reformistas, que ya antes venían, ¿verdad? Con el Senchibao. En el camino, la mayor parte de ellos perdieron la vida. Quedó solo vivo Deng Xiaoping y alguno que otro de menor categoría. Pero él quedó vivo resultado de 2 grandes cosas. Uno, su prudencia. Y otra, el ejército, Mimi. Él era un gran cuadro militar durante la revolución. El ejército lo adoraba y el jefe del ejército, puso un destacamento, lo exilaron, pero puso un destacamento para proteger su vida. La reforma china, por lo tanto, regresemos un poquito a lo que estábamos hablando, no fue un acto voluntarista de un dirigente aislado, elevado al máximo órgano del partido, como Gorbachev,
sino producto de un largo proceso evolutivo. Michael Dillon, el analista más brillante de la reforma de Deng, dice que era un programa que había venido madurando por 20 años. A lo chino. Y pensemos que Deng Xiaoping, Zhou Enlai y Liu Shaoqi se conocieron en Francia. Eran compañeros de Francia. Zhou Enlai era un año mayor que Deng, y Deng estaba trabajando con Zhou Enlai dentro del Partido Comunista Chino que hicieron, que hicieron en Francia. Y sabemos, O sea, Fausto, sabemos por todos los procesos de América Latina y del mundo que tener ese tiempo de reflexión, y sobre todo en Francia o en Bélgica o en algún país donde el análisis político y de la estrategia política se puede llevar al máximo y con completa libertad, ¿verdad? Y tiempo, que ese tiempo en París debe, es decir, tienen que creo, haber sido muy ricos, pero además, como te dije, conocieron el inicio de la revolución bolchevique. y supieron que Y la idea ellos, de y ellos, Lenin no sí, era claro. de un centralismo democrático a lo bestia como el de Stalin, ni de una imposición de un mercado estatista, ¿verdad? De una producción estatista únicamente. Entonces estaban claros en eso. Bueno, ¿quiénes eran? Deng Xiaoping, Zhou Enlai y Liu Shaoqi eran el número 2, el número 3 y el número 4 en el Politburó cuando la larga marcha y cuando inicia la revolución cultural. O sea, son altísimos dirigentes del partido. Como si Trotsky hubiera seguido vivo en el proceso. Exacto. Si hubiera sido un poquito más prudente, tal vez. La revolución cultural les había enseñado a los que dirigieron la reforma a evitar antes que nada el caos. De hecho, una vez convertido en principal dirigente de China, el primer programa de Deng Xiaoping fue el Boluan Fanzhen. Por primera vez en la Revolución China se lanza una consigna que no es marxista. Boluan Fanzhen es una consigna de Confucio que significa Armonía. corregir el caos, volver a la normalidad. La Y armonía. eso nos permite entender bajo una luz especial lo que pasó en la Plaza Tiananmen en 1989. 1 millón de estudiantes pidiendo democracia. Por Dios, ellos ya habían vivido millones de estudiantes pidiendo revoluciones y provocando el caos. Para ellos, el Boluan Fanzhen, corregir el caos y volver a la normalidad era esencial. Los costos del caos, ellos saben que podían resultar en millones de muertos. Y no fue una cosa de un momento que decidieron. De hecho, en China se veía una gran efervescencia política, enorme efervescencia política. Y los estudiantes estuvieron en la calle más de 6 semanas. Y la dirección del partido estaba debatiéndose entre conceder más libertades o parar eso. Y el propio Deng estuvo oscilando entre una cosa y la otra, y eventualmente se sabe cómo terminó. Pero ese, Fausto, Pero nos pone, sí, sí. sí, esto de la transformación y la eliminación del caos, la armonía que propone Confucio, porque no es una idea marxista, sino confuciana, separa a China de esa visión marxista de la lucha de clases y de la confrontación a nivel interno y a nivel internacional, y la convierte en otra cosa. O sea, va en otra línea conceptual o ideológica. O sea, ese es un cambio Efectivamente, total, ¿verdad? efectivamente, eso nos pone de lleno, y aquí quiero decir que no viene del cielo, en otro aspecto de la reforma china, su vinculación con las tradiciones milenarias de China. ¿De dónde salió eso? Chu Enlai. Chu Enlai era descendiente de una familia que Mimi habían sido mandarines de los imperios por 500 años, Mimi. Deng Xiaoping era de una familia
suficiente dinero para mandarte a Francia. Pero Zhou Enlai venía de una familia de 500 años de mandarines. El último mandarín de la familia Zhou Enlai casi lo sacan en la película esta de Bertolucci, el último emperador. Los mandarines, el viejo cuerpo de administradores del imperio formado desde muy niño, y él se formó desde muy niño en las tradiciones milenarias de Confucio. Recordemos que cuando Zhou Enlai nace, su familia todavía está en la fase de mandarines y él es formado como un futuro mandarín. En Francia había dicho que abrazaba el marxismo, pero no renunciaba a Confucio. ¿Ok? Muerto Li Shaoqi y Zhou Enlai, Deng quedó como principal líder de la reforma. Dice Dillon, 5 minutos. que es el biógrafo de Deng, que Deng no era un intelectual capaz de formular las reformas que se le atribuyen, sino un eficaz operador, el ingeniero, le dice él, del partido, lo que te decía. La gran visión que tenía vos, Mimi, de esos tres personajes. Tenía la capacidad de aprovechar la experiencia en planificación de otros miembros del partido. Y entonces esto es lo importante, la idea, el principio, la visión ya había sido establecida por Liu Shaoqi. Ya había más o menos Zhou Enlai negociado eso con los cuadros del partido, dentro de las líneas del partido. Ya había negociado el regreso de China a las Naciones Unidas, ya había negociado las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ya había negociado un posicionamiento que iba a permitir, porque esto no habría sido posible que las reformas de Deng hubieran tenido el impacto si al mismo tiempo no hubieran tenido este proceso político. Nos quedan 2 minutos, Fausto. Bueno, básicamente las 4 modernizaciones en agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología, y apertura que se mundo. lanzó en el 78 y obviamente todo eso dentro de la apertura al mundo. Un año después, en medio de que la gente se está saliendo a la calle y están en el 78, el 79, en el 79 hay una efervescencia política muy grande y hay una primer manifestaciones del Tiananmen y se crea lo que se llamó la muralla de la democracia. Estoy hablando de 10 años antes que lo que pasó en el 89. Y ahí entendió Deng Xiaoping que había que armonizar la apertura con lo que llamó los 4 puntos cardinales. Es decir, el control de la dirección del partido, bajo absoluto respeto a los 4 principios cardinales que fueron camino socialista con características chinas, dictadura democrática popular bajo dirección del partido y aceptar el marxismo, el leninismo y el pensamiento de Mao Zedong. Y uno dice, ¿por qué eso? Bien, muy simple. Porque no se pueden insultar o denigrar la historia que está caminando, que está avanzando, que fue superada. Hasta aquí llegamos, Fausto. Siempre China es tan importante que nos quedamos, ¿verdad? Pero ya en algún programa posterior seguiremos. A todos ustedes. Mostramos las diferencias, por lo menos, ¿verdad? Eso sí quedó muy claro. Muy buenas tardes. Buenas tardes.